Hola, el día de hoy les voy a hablar un poco sobre Brasil, porque en ese país acaba de ocurrir un hecho trascendental a nivel político que puede afectar a toda Latinoamérica, y es la liberación de Lula da Silva, expresidente de Brasil, de izquierda, que fue muy popular en su momento, socialista, y que ha salido de la cárcel luego que se le exoneró por parte de un tribunal y ya apunta a las siguientes elecciones presidenciales en las cuales hay posibilidades bastante reales de que pueda ganar, tomando en consideración que la popularidad de Bolsonaro ha bajado bastante en el último tiempo, su rechazo sigue aumentando y con eso puede significar el regreso al socialismo del siglo XXI dentro de Brasil. Pero antes de continuar, quisiera agradecerle al suscriptor René San Martín, que se convirtió en el suscriptor más reciente en decidir hacer un aporte mensual al canal a través de la comunidad de YouTube. Así que si alguno de ustedes quiere hacer un aporte voluntario único por Flow o por criptomonedas, o un aporte mensual por Patreon o por la comunidad de YouTube, como lo hizo René, pueden decidir hacerlo mirando el comentario que se encuentra fijado abajo. ¿Qué ocurrió? Un juez del Supremo, es decir, la Corte Suprema de Brasil, anuló las condenas de corrupción que se habían realizado en contra de Lula da Silva, que Sergio Moro en su momento se estaba muy vinculado a esas condenas, y por lo tanto puede ser candidato para las elecciones presidenciales de Brasil que se vienen pronto, y lo más probable es que así sea. Y esto ha llegado a tal nivel que incluso Sergio Moro está siendo ahora investigado para ver si es que la condena contra Lula da Silva fue imparcial o estaba motivada por tendencias políticas. Y ahora todo esto es en medio de un espectro político mucho más dividido, porque en su momento Moro estaba junto con Bolsonaro, todos los liberales, libertarios, conservadores, nacionalistas estaban todos detrás de la figura de Bolsonaro, pero eso ya está en el pasado. Moro se peleó con Bolsonaro, está ahora dividido y es crítico de Bolsonaro. Los libertarios también se han enfrentado mucho con los bolsonaristas. He visto comentarios que los tratan de zurdos infiltrados y otros los tratan de bolsominions porque a Bolsonaro le justifican cualquier cosa aunque sea una estupidez. Entonces ahí está toda esa división interna y en medio de eso Lula da Silva sale de la cárcel. ¿Y qué es lo interesante? Que ya han salido numerosas encuestas que muestran que si hay una elección presidencial para el año 2022 y va Lula y por ejemplo fuera Bolsonaro, Lula estaría ganando. Porque Bolsonaro ya lleva gobernando algún tiempo y aunque tiene algunos seguidores acérrimos, también tiene mucho rechazo y es muy probable que si hay elecciones presidenciales en las que participe Lula, él gane. Y para ser completamente sincero, en las elecciones anteriores también probablemente hubiera sido así. Lula simplemente no pudo porque, bueno, estaba en la cárcel, ¿no? Entonces se suponía y todos esperaban que si él se candidateaba probablemente ganaría las elecciones pasadas, pero ganó Bolsonaro porque a Lula lo encarcelaron por corrupción. Lo vimos en este canal. En cambio ahora, con Lula libre, si es que se mantiene libre, porque vamos a ver cómo se desarrolla esta política de Brasil, probablemente signifique el regreso de Lula al poder en Brasil, lo que va a influir de manera muy fuerte a toda Latinoamérica y le va a pegar un respiro bien fuerte tanto al gobierno de Alberto Fernández en Argentina, como al gobierno de Nicolás Maduro en Venezuela y al gobierno comunista de Cuba, ya que Brasil, bajo Lula y bajo el Partido de los Trabajadores de Brasil, enviaba mucho dinero de los impuestos de los brasileños para ayuda, entre comillas, a otros países. Entonces le da respiro a todos esos gobiernos autoritarios o a gobiernos fracasados como el de Alberto Fernández en Argentina. Y eso es justamente lo que podemos observar, que de acuerdo a las encuestas, él saldría y en las elecciones pasadas salía también lo mismo, pero no se pudo porque, bueno, él estaba en la cárcel. Ahora la pregunta es, si ha aumentado tanto el rechazo a Bolsonaro, que ahora está como en el 56%, oscila entre el 50 y 56%, y su aprobación está en los 30 y tantos, va oscilando. ¿Por qué ha sido? Cuando tuvo un momento de popularidad. Y es un problema multifacético que muchas personas están enojados con él por motivos distintos. Empecemos el más evidente, después vamos a ir al que molesta a los libertarios que se han quebrado con la figura de Bolsonaro en Brasil. Está el tema de la corrupción. Muchos critican que hay acusaciones de corrupción en contra de la familia de Bolsonaro y acusan de encubrimiento. Más allá si son ciertas o no, eso genera una baja imagen. Y no me sorprendería que fuese así porque, bueno, los políticos son corruptos y no sería la primera vez que personas benefician a sus familiares dentro de estructuras políticas. Está eso. También está el mal manejo por la pandemia. Hay muchos muertos en Brasil. Y dicen que hay un pésimo manejo. Por lo que he visto incluso en canales brasileños, ese es uno de los temas principales. De que muchos ven como que Bolsonaro dice, esto es irrelevante, y otros ven como aumentan los muertos y creen que esto es una crisis que se está dejando sin hacer nada y por lo tanto lo ven como algo negativo. Eso ha minado bastante su apoyo, con eso con los casos de corrupción. También hay acusaciones de autoritarismo
y casos de corporativismo, que eso está mezclado también con el rechazo que algunos libertarios están teniendo a la gestión de Bolsonaro dentro de Brasil. ¿Por qué? Porque en su momento Bolsonaro había anunciado y se le apoyó porque iba a privatizar muchas empresas. Pero muchos en Brasil han comenzado a acusar de que dice mucho que va a bajar impuestos y que va a privatizar, pero muchas veces esas privatizaciones no se hacen, simplemente se anuncian, pero no se hacen. Y algunas, como el caso de Seaguesp, se había anunciado su privatización en el 2018, pero a finales del año pasado Bolsonaro dio un giro en 180 grados y dijo que no van a privatizar esa empresa y que es de bandidos privatizar esa empresa nacional. Y en vez de privatizarla, pasó a manos de militares. Y a algunos justamente les preocupa eso, que cada vez son más los militares los que empiezan a tomar cierto control de influencia y cosas como estas empresas estatales, en vez de los sectores más cercanos a Paulo Guedes, que eran los sectores un poco más liberales. Es un ámbito con el mercantilismo, el corporativismo. Pero también está el tema de los impuestos. Porque Bolsonaro ha anunciado que va a bajar ciertos impuestos, como el impuesto al combustible. Pero ese impuesto, o el impuesto a la bicicleta, pero esas bajas de impuestos en Brasil son temporales, no son permanentes. Pero al mismo tiempo está anunciando alzas de impuestos, que el Congreso se las está bloqueando afortunadamente, pero las está anunciando, que esas sí son permanentes. ¿Y cuáles son esas alzas de impuestos? A instituciones financieras y a la industria química. A las redes sociales como YouTube, Facebook, etc. Que eso se hizo en España ahora, hace poco, bajo Pedro Sánchez, y significó un aumento del costo de vida en las redes sociales para el ciudadano común y corriente. Pero Bolsonaro también lo está impulsando. Y también alzas de impuestos a cosas como las instituciones bancarias, que tienen un efecto también directo en el ciudadano común y corriente, aunque ahí lo justifica para poder mantener esas bajas de impuestos al combustible. Pero se genera ese problema. Para afuera se ve bien, te dicen, Bolsonaro bajó impuestos. Pero para los que están dentro ven, oye, está bajando unos pocos impuestos de manera temporal, pero está pidiendo alzas de impuestos que son definitivos. Entonces eso empieza a generar molestia dentro del mundo libertario y por eso muchos se han pasado a la oposición a Bolsonaro, mezclado también con algunas privatizaciones que no se están dando y crítica a la privatización suma y sigue. Entonces Bolsonaro ya no tiene una política económica tan liberal como al inicio de su gobierno, sino como que ha empezado a haber cada vez más influencia militar. Entonces, por todos esos factores, mezclado pandemia, corrupción, acusaciones, el tema de los impuestos, etcétera, hay rechazo a Bolsonaro en muchos ámbitos. Sigue teniendo una popularidad como de un 35-36%, pero igual tiene bastante rechazo. Y es por eso que muchos suponen que Lula da Silva puede ganar las siguientes elecciones. Que más allá de los errores que haya cometido Bolsonaro, que aquí yo diría que son negativos y hay que criticarlo, es mucho peor Lula da Silva, o sea, mucho peor. Es un colectivista que sube los impuestos, aumenta la pobreza y empieza a regalar el dinero a los brasileños para otros países. Pero de todas maneras, ¿qué creen ustedes que va a pasar? ¿Esto es bueno? ¿Esto es malo? ¿Cuál es su opinión de Bolsonaro y de Lula? Coméntenlo abajo y recuerden que me pueden recomendar algún tema, alguna noticia, tanto de Chile como de otros países, para otro video. Nos veremos en el siguiente video. Hasta luego.